ricos más ricos y pobres más pobres. Oxfam Intermón ha querido dejar claro que la desigualdad extrema es evitable, pero que depende de la voluntad política. Una intencionalidad que, si bien en el discurso oficial del Gobierno de nuestro país se materializa positivamente en la nueva reforma fiscal, para la organización a la que representa nuestro invitado pone al descubierto todo lo contrario. Luis Fernández, coordinador de movilización social en Córdoba de Oxfam Intermón, muchísimas gracias por habernos visitado y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a vosotros por invitarnos. Pues nos alegramos mucho de que estés aquí con nosotros nuevamente, de que podamos hablar de la actividad de Oxfam Intermón, que continúa, recordemos, una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo con más de medio siglo de trayectoria desde sus orígenes allá por el 56, que sigue en la batalla, que sigue en la brecha y que vuelve a estar aquí. Hoy lo hace aquí en los jardines de Oribe. Nos protegemos del calor, de los rigores del verano, para abogar dentro de esa campaña por una reforma fiscal justa. Efectivamente, es un tema que llevamos tratando en Intermón desde hace bastante tiempo y de hecho en los últimos tiempos hemos presentado una serie de trabajos, sobre todo fue hace unos meses el de desigualdad, en el que fue una campaña a nivel internacional. Nosotros pertenecemos a Oxfam Internacional y la que se puso muy claro que el caso concreto era que 85 personas tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de la humanidad, ¿no? A partir de ahí, y aprovechando también que se oía que iba a haber una reforma fiscal a nivel estatal, nosotros hemos sacado una serie de informes y queremos incidir en la ciudadanía para que se entienda bien qué es lo que debe ser una reforma fiscal. En este caso, lo que ha planteado el Gobierno no deja de ser un matiz, es decir, se han cambiado una serie de tramos, o no llega a tener la entidad de una gran reforma fiscal. Para nosotros lo más importante, más que decir que queremos hacer una reforma fiscal, lo primero que nos planteamos es qué se pretende obtener y a partir de ahí cuáles son los medios. Para nosotros los medios es que la fiscalidad en este caso es una herramienta para recaudar fondos y a partir de ahí se puede hacer una redistribución y crear una sociedad más justa, más equitativa y menos desigual, que es lo que se busca. No es simplemente tengo dinero y la reforma fiscal es en sí un objetivo, sino el objetivo de la reforma fiscal es hacer una sociedad más justa, o eso es lo que nosotros creemos que debe ser, ¿no? Tenemos el caso que tenemos en España, que hay ahora mismo un problema de desigualdad muy grande, es decir, la brecha que hay entre ricos y pobres es cada vez mayor, pero sobre todo esos pobres, además es que hay ya 5 millones de personas en España que están con necesidades extremas. Es decir, eso nosotros una de las herramientas que se tiene para poder paliarlo es una reforma fiscal justa, más equitativa, que es lo que buscamos. Y es que esa sima, como decías, esa brecha cada vez más amplia, más distanciada entre los que más tienen y los que menos tienen, en ella están esas clases medias sobre las que va a recaer, ¿no? A la luz de ese análisis que realizáis, la mayor carga, porque además muchas de esas personas, muchas de esas familias van pasando, ¿no?, al otro lado, al de la precariedad límite y a esa situación insostenible. Y todo esto después de 6 años de recortes, de ajustes en políticas sociales, en los que nuestro país, bueno, pues ha llegado a, como llega ahora, a ostentar ese triste segundo puesto en el global de los países europeos más desiguales. La campaña de Oxfam Intermón, Desigualdad, Justicia Fiscal, denuncia la deriva actual y plantea un inventario de alternativas en un decálogo de medidas con destino Moncloa y avalado por la rúbrica, pues, de todos aquellos que a título individual o colectivo se ha querido ir sumando. Efectivamente, nosotros a final de junio pusimos en marcha esta campaña dentro de la web de desigualdad.org y planteábamos un esquema y un lema muy simple, es decir, tanto tienes, tanto pagas, que realmente es el título de nuestro informe, y a partir de ahí nos hacíamos la pregunta de si realmente Hacienda somos todos y todas, ¿no?, que era el eslogan famoso en los años 80 cuando se arrancaron las campañas de fiscalidad posteriores al franquismo, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos en este caso es que las clases medias realmente van a ser las que paguen son la reforma fiscal. De hecho, el 90% de lo recaudado en España viene de parte de la familia. Solo el 10% de lo recaudado viene de las empresas. Y de esto, solo el 2%
decir, el 2% del total, viene de las grandes empresas. Nosotros lo que queremos plantear es desde un punto de vista de justicia, es simplemente que todos vayan pagando en función de lo que se tiene. Es muy paradigmático como las grandes empresas del IBEX 35, es decir, 33 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. Eso quiere decir que están sacando fondos que tendrían que ser estatales para afuera. Y eso es muy obvio cuando tenemos unas necesidades muy grandes. Cuando ahora nos dicen, y seguramente que se nos va a bajar a las personas que tenemos la suerte de estar trabajando, se nos van a bajar algunos de los tipos impositivos, lo único que nos dicen es que seguramente nos pueden bajar 100 euros al año aproximadamente, pero no se tiene en cuenta lo que se está perdiendo en políticas sociales, educativas, sanitarias, que son realmente nos hacen, a fin de cuentas, al final acabamos pagando más por lo que antes teníamos, ¿no? Luego, puede ser un poco esta pequeña bajada de tipos puede ser un poco el chocolate del loro. Es decir, lo grueso de la recaudación tiene que ir para las personas que más tienen. Las rentas muy altas, las rentas del capital y sobre todo las empresas que tienen grandes beneficios. Desde, como antes comentaba, desde 2008 para acá ha habido una serie de recortes, pero es decir, si nos fijamos en lo que han bajado las ganancias de estas empresas, ha bajado mucho más su aportación al total de la recaudación de nuestro sistema fiscal. Por tanto, a fin de cuentas, acabamos pagando siempre los mismos. Y sobre todo a las personas que están en una tesitura, en una posición de debilidad extrema, como hemos comentado antes, que cada vez son más y más personas en nuestro país. Algo que además podemos trasladar también al propio ámbito empresarial, porque los grandes damnificados pues serán las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Hablas de un sistema que sea progresivamente pues equitativo y bueno, por supuesto que muestre tolerancia cero al fraude, a los paraísos fiscales y que apueste por la transparencia. Quien más tenga, que sea quien más contribuya. Hablábamos de esta campaña que habéis habéis ilustrado con esa encuesta que se realizaba pues a 1000 personas que querían participar en ella de una manera cómoda a través de internet. Han ido posicionándose a las diferentes preguntas que les realizabais. Un 75% opina que nuestros impuestos no son justos y un 73% que la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad debe ser función clave de los ingresos tributarios. ¿Se puede aspirar a este escenario tan diferente en las coordenadas del modelo neoliberal o es de alguna manera permanentemente la lucha de David contra Goliat? Bueno, lo que en esta misma encuesta de finales del año pasado se ponía también de manifiesto que 8 de cada 10 personas pensaban que el sistema fiscal era injusto, es decir, que además no iba a paliar los problemas que realmente teníamos. De hecho, además en esta misma encuesta se ponía de manifiesto que las personas que se piensa, es decir, la sensación es que además quien más tiene la posibilidad de cambiar esto es el gobierno. Por tanto, nosotros estamos hablando de esta reforma fiscal, no es un tema técnico, sino que es un tema político y de voluntad política. Simplemente esta encuesta que además también si se detalla, es decir, a 1000 personas, de las cuales el 50% estaban encuadradas en clases medias, el 25% eran personas ricas y el 25% de personas pobres. Es decir, que no tenía por qué presentar un sesgo hacia personas pobres o de clases medias, sino que está muy bien representado lo que sería el cariz que podrían tomar algunas de las personas y sobre todo los pensamientos y las ideas que tenemos la mayor parte de los habitantes de este país. Una encuesta en la cual sí hemos podido ver que, bueno, pues a líneas muy generales hay una mayor sensibilidad con la situación precaria de tantísimas familias por parte de aquellas que disponen de unas rentas medias o bajas, también del género femenino y de las personas de cierta edad, ¿no? Volvemos a colectivos que en una crisis, aunque sea sistémica, lo están pasando doblemente mal, ¿no? Tienen ese plus de dificultad. Efectivamente, el problema de la crisis no es solo que no se está poniendo, sobre todo principalmente es que no se están poniendo las bases para que las personas que están
peor puedan salir de este bache. Además, pero lo que también es muy llamativo y sobre todo, y yo creo que dice mucho de nuestra sociedad, es que son las mismas personas que están pasándolo mal quienes están amortiguando de alguna forma los grandes problemas que están teniendo personas que están todavía peor. Es decir, me explico, ahí cada vez se está sabiendo y cada vez tenemos más conocidos que pasándolo mal están colaborando, es decir, tenemos los casos de los pensionistas que están haciendo de amortiguación a muchas familias. Y yo creo que eso dice mucho de nuestra sociedad. El problema es que no se ve reflejado lo que sería lo que nos dice la encuesta del porcentaje tan alto de personas que creen que se pueden invertir mejor el dinero que se tiene, sino que y luego vemos que no hay un reflejo político de lo que realmente las personas piensan. Entonces, la desafección es muy obvia, es decir, se está un poco legislando, no digamos que en contra, pero sí no se tiene la sensibilidad hacia las personas que están pasando lo peor. Y de ello pues se culpa, se responsabiliza mayoritariamente y de un porcentaje aplastante, un 82%, al propio gobierno, aunque también tenemos que decir que bueno, pues otras instituciones, por ejemplo las grandes empresas, irían detrás y en el otro lado como menores responsables pues el ámbito de la cooperación, por ejemplo, o bueno los pequeños contribuyentes, ¿no? Tenemos una idea, y eso sí parece bastante más que claro, muy clara, muy marcada, de en qué manos está el que cambie o no el rumbo, ¿no?, de la situación que tenemos ahora mismo. 8 de cada 10 personas, 6 de cada 10 entre los sectores más acaudalados opinan que las personas con mayor poderío económico son las que al final pues marcan estas pautas, ¿no? El problema es que también estas personas son las que suelen marcar las pautas políticas de nuestro país, no solo la de las inversiones, y sobre todo de falta de recaudación. Cuando hablamos de que existe un problema grave, es decir, cuando se suele hablar de que hay un problema grave de evasión fiscal o simplemente de fraude, podemos decir que es que, aunque se suele decir que es lo pequeño, no, es decir, el grueso del fraude fiscal en España está concentrado en las grandes fortunas y en las grandes empresas, principalmente las grandes fortunas, es decir, casi el 80% de ese fraude está justo ahí. Es decir, y como caso concreto, si se persiguiera realmente el fraude fiscal de forma correcta, podríamos decir que es que lo que se estima, porque siempre son estimaciones, ¿no?, de lo que es el fraude fiscal en España, equivale a algo más de lo que se dedica a sanidad en España por parte del gobierno central y de las comunidades autónomas. Es decir, que cuando se habla, es decir, son casi 60.000 millones de euros los que realmente se podrían recibir por parte del Estado y de las comunidades autónomas para simplemente invertir en sanidad. Luego, son cosas concretas que nosotros, lo que se pide en otros casos es reforzar las políticas de la agencia tributaria para poder perseguir realmente cuando hay fraude fiscal, que nos daría como consecuencia pues tener una serie de ingresos que se podrían emplear, nosotros creemos, de una forma mejor en políticas sociales. Aunque la mayoría de las personas preguntadas rechazan la asociación de esta situación de pobres y ricos, de este sistema de estratos muy extremos, con una existencia de una economía sólida, entienden que sería mucho más sólida si existiera mayor igualdad. Sorprende que hasta un 22% de esas personas encuestadas, de esos participantes, mantengan una posición neutral al respecto. ¿Puede ser que siga haciendo falta mayor concienciación? Por supuesto, nosotros nos basamos en una concienciación, en un estudio de la ciudadanía, pero sobre todo para hacerla una ciudadanía crítica. Nosotros creemos que incluso nuestros informes se pueden rebatir, se pueden estudiar, pero nosotros lo interesante es que la gente esté formada, y para nosotros ese empoderamiento de la ciudadanía es clave para poder exigir en su momento, ya sean a las organizaciones o a los gobiernos, lo que se crea que es sensible de pedir. Para nosotros creemos además que cuanta más información haya, vamos a tener una ciudadanía mucho más formada y podrá exigir a los poderes públicos pues lo que creen que merece. Niveles de desigualdad, nos decís, éticamente insoportables, paralizadores además del crecimiento económico y del desarrollo,
pero además posibilitadores de tensiones sociales, de conflictos y en cualquier caso insostenibles, y por ese motivo la campaña, bueno, también incluye, ¿verdad?, toda esta actividad de Oxfam Intermón, actividades, gestos tan simbólicos como esa ventanilla, ¿verdad?, que se colocaba frente a las delegaciones de Hacienda bajo el lema de el siguiente, ¿no?, queriendo mostrar de esta manera la situación que estamos viviendo y cómo somos tratados los ciudadanos y sobre todo los que menos recursos tienen. Sí, efectivamente, ha sido también una forma de visualizar el trabajo que se estaba haciendo en redes mediante la recogida de firmas y también la presentación del informe al que hacíamos antes alusión. Y hemos estado en 10 ciudades con la ventanilla delante de las sedes de las agencias tributarias, un poco haciendo hincapié en la importancia de la recaudación y decir, hacernos todos partícipes, ¿no? Es decir, a todos, en un momento dado, a todos nos cuesta llegar cada año o incluso cada mes con las retenciones en las nóminas y año a año con la declaración de la renta, es decir, cuando llegamos pues a nadie nos hace gracia pues tener que pagar, pero lo que tenemos que tener en cuenta que es una política de la redistribución. Esto quiere decir que nos posibilite que las personas que están en problemas de exclusión o tengan una posibilidad, una igualdad de oportunidades de acceso para poder salir de este problema. Además, lo que hacemos es que, además, el problema de una política injusta es que desincentiva las iniciativas de emprendedores, de pequeños empresarios que están haciendo las cosas bien, pero que se ven abocados en muchos casos a trabajar en la economía sumergida. Si viéramos siempre normalmente un reflejo, una vuelta de lo que se invierte de una forma, ya sea en políticas sociales, políticas educativas, si lo viéramos reflejado, tendríamos una cercanía mayor a la hora de contribuir, a pagar cuando haga falta. No quiero ser pesado, pero es importante decir que quien tiene que hacer el mayor esfuerzo es quien más tiene. Es decir, hay problemas hemos dicho antes, de evasión fiscal, pero es que hay un problema de elusión fiscal. La elusión fiscal, por resumirlo en parte, es una forma, una artimaña financiera, herramienta financiera, ingeniería financiera para pagar menos dentro de la legalidad. El ejemplo más claro es que nosotros tenemos el tipo impositivo del impuesto del impuesto de sociedades en España para las grandes empresas está en el 30%. Y hemos presentado unos datos por los cuales se sabe que se paga un 3,5%, cuando el tipo medio que pagan una persona física está en el 25%. Y está muy cerca, y realmente nosotros lo que buscamos no es poner un número concreto, sino que por lo menos se acerque el tipo real al tipo nominal. Y es decir, que las empresas no acaben pagando un 3,5% después de beneficio. No estamos diciendo cuando están antes de, sino que tienen una serie de exenciones fiscales que hacen que finalmente las grandes empresas, las grandes empresas del IBEX 35, todos los conocemos, acaban pagando menos de lo que realmente tendrían que haber pagado. Y sí, no hace falta que se baje del 30 al 25 como se planteaba, sino que realmente se acerque lo que se paga a lo que realmente se tendría que pagar, que es lo que se pide. Y de esto se nos quería hacer pensar, sobre esto se nos hacía reflexionar con ese happening solidario. También desde Oxfam Intermón pues nos han lanzado la pregunta si cuestiones como la abdicación de Juan Carlos I, la proclamación del nuevo rey de Felipe VI, también la celebración del Mundial Brasil 2014, no han sido la cortina de humo perfecta para que esta reforma fiscal siga dando pasos. Sí, realmente la presentación de la reforma fiscal fue finales de junio, el día siguiente de la toma de posesión del rey, pero bueno, podría ser ese caso como el Mundial de Fútbol. Realmente, es decir, se ha querido vender como una gran reforma, como un cambio sustancial, cuando realmente va a repercutir muy poco realmente en los ingresos del Estado. Para nosotros es muy importante que si se hubiera hecho, y que de hecho todavía estamos batallando por ello, porque es una reforma que tiene todavía recorrido a nivel legislativo, y nosotros lo que buscamos es que se encuentren los medios para que realmente el dinero que se recaude, no solo desde un punto de vista de recaudación, sino también luego de inversión, nos posibilite la opción de que haya una desigualdad menor en España, que como antes has citado, somos el segundo país europeo en desigualdad, y para nosotros es uno de los retos a los que se enfrenta no solo España, Europa y parte del mundo.
Pero España concretamente nos deja esas paradojas. Contamos con unos tipos impositivos de los más altos de la Unión Europea y sin embargo con una capacidad recaudatoria muy baja por debajo de la media en el viejo continente. Sobre esto y también sobre este desfase entre el dinero defraudado, Hacienda cada año, casi 60.000 millones de euros vía impuestos y la precariedad progresiva de la sanidad pública nos hacéis pensar, ¿verdad? Realmente si cotejamos esta cantidad de dinero con esos problemas que tiene actualmente el sistema sanitario o también con ese 0,7% en cooperación, incluso si nos referimos al coste de los programas de asistencia al desempleo, nos damos cuenta de que esas tres grandes patas de nuestra sociedad se verían aliviadas de todos sus males con este dinero que se pierde en esos paraísos, ¿no? Efectivamente, tanto lo que se pierde porque se van a paraísos fiscales, como lo que se elude de pagar, es decir, por la serie de exenciones y beneficios fiscales que existen. Nosotros lo que queremos hacer ver es con los ejemplos tan claros que tú has puesto, son que hay políticas concretas que se podrían mejorar, se podrían mitigar muchos problemas que presenta nuestra sociedad simplemente mejorando el sistema de recaudación y sobre todo teniendo también desde un punto de vista político la intencionalidad de mejorar estas políticas sociales, como has dicho, o que nos van a hacer que de alguna forma amortiguar los efectos de esta crisis sistémica que llevamos viviendo ya para 6 años. Por eso Oxfam Intermón marca la diferencia, como reza el título de esa exposición que ha tenido lugar, que hemos podido ver en diferentes ciudades españolas en los últimos meses, y pide que se garantice esa reforma fiscal justa. Nos dice Susana Ruiz, responsable de Fiscalidad Justa en Oxfam Intermón, que es un error de base y de enfoque. Es cierto que todavía le queda mucha trayectoria, le queda recorrido a esta reforma fiscal, que de momento son muchos, siguen creciendo esos apoyos, pero quizás sea necesario, Luis, buscar esa cooperación, esa coordinación entre todos los colectivos sociales, las ONGs, para realmente crear un bloque crítico que haga paralizar, ¿no?, esta deriva. Efectivamente, estamos trabajando en redes a nivel desde, por ejemplo, en Córdoba Solidaria es uno de los puntos interesantes que nosotros solemos trabajar, es decir, dentro de nuestro incluso del catálogo y de los trabajos que hacemos a nivel local, porque hay mucha concienciación por parte de las organizaciones, porque sabemos que es lo que luego va haciendo falta. Incluso a nivel nacional también estamos contactando con otras organizaciones que también no son, a veces realmente a lo mejor la fiscalidad no es parte de sus objetivos, pero realmente ellos se verían beneficiados de un sistema fiscal más justo. De todas formas, también nosotros es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, es decir, porque hay, y también los propios partidos políticos se están dando cuenta de que es una política necesaria, y sobre todo porque la cantidad de procesos a los que tiene que hacer frente un gobierno se tienen que de alguna forma financiar con la recaudación fiscal que se tiene que hacer año a año, ¿no? Para nosotros es muy importante, como decíamos antes, que haya una concienciación a todos los niveles por parte de la ciudadanía, y eso pues incluye, por supuesto, a organizaciones no gubernamentales, a partidos políticos, a sindicatos, a lo que es la sociedad en sí, ¿no? Es decir, para nosotros es muy importante que haya un conocimiento pleno de lo que realmente en qué se invierten las cosas, y sobre todo el dinero que se podría recaudar, para qué se podría invertir, ¿no? Para nosotros es muy importante que se sepa que los casos que hay de elusiones, de evasiones fiscales, y sobre todo que no se quede simplemente en un listado, un montón de morosos, sino que realmente se publiquen las personas que no lo están haciendo. Es decir, las grandes empresas que, como decía antes, 33 de 35 del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. Para nosotros eso, es decir, desde un punto de vista ético, es muy reprochable.
Y por eso continuará, ¿verdad?, el trabajo por este sitio en paralelo a otras iniciativas. Y es que en la actualidad de Oxfam Intermón, Luis, ya tenemos ese mayor desafío deportivo del mundo por equipos, ¿verdad?, para luchar contra la pobreza. Hablamos de 4 personas, 100 kilómetros, 32 horas y una noble causa. Más de 400 proyectos de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización en 50 países están en juego. 16 eventos, como decimos, en muchos países en los cuales, bueno, pues se sigue practicando esta iniciativa, este proyecto nacido ya en los años 80. Un año más vuelve Oxfam Intermón Trail Walker, utilizando pues ese referente, ¿verdad?, de esos ejercicios de entrenamiento militar de Hong Kong. Sí, el Trail Walker este año por primera vez lo hemos hecho en 2 ciudades, bueno, sí, en Gerona y en Madrid. Sí. Y la verdad que la participación ha sido muy elevada y la verdad que es una prueba que está cada vez teniendo más eco tanto de participación como a nivel mediático, y para nosotros es una forma de compartir ese esfuerzo, porque realmente son 100 kilómetros en 2 días. El sábado pasado se realizó la prueba en Madrid. Han sido 100 y pico equipos junto con los 350 que se apuntaron en Gerona, que es de donde se había hecho normalmente, y para nosotros ha sido un éxito de participación y sobre todo a nivel mediático en redes sociales ha tenido mucho impacto, y para nosotros es una forma más de darnos a conocer, y sobre todo se hacía el esfuerzo físico que realmente hay que hacer, 100 kilómetros en día y medio. Para nosotros es muy importante mostrar la oportunidad que nos dan de mostrar cómo trabajamos en los diferentes países, no solo, ahora estábamos hablando antes de reforma fiscal, pero para nosotros tenemos un concepto de globalidad en nuestra acción muy amplio, y creemos que el Trail Walker, de hecho esperamos que el año que viene surjan un par de equipos de Córdoba que participen, sirva para mostrar cómo es nuestro trabajo, y para seguir, incluso financiar de alguna forma nuestro trabajo en el resto de países en el sur en los que trabajamos. Kilómetros que cambian vidas, evidentemente, como aquellos alimentos con poder de los que hablábamos en su momento. Y bueno, podemos hacer referencia a toda la actividad editorial de Oxfam Intermón en el último boletín que recibíamos ya en PDF, el último número, el perteneciente a mayo. Precisamente se aprovechaba para hacer balance ya de todo el trabajo desarrollado a lo largo del curso académico de la temporada 2013-2014. Como decimos, no abandonamos, ¿no?, esas causas. Podríamos hablar del Sahel, pero también, bueno, de esa labor que se está realizando sobre el terreno en Líbano, en Jordania, en Siria, 3 años después, tras el inicio del conflicto, también en Sudán del Sur, tras esos escasos 8 años de paz, volvía a estallar la violencia, y a finales de 2013, la situación de deriva absoluta, de preocupación aterradora en Colombia, y es que Filipinas tras la emergencia, ¿no? Aquí volvemos a algo en lo que incidimos mucho, pero no nos cansamos de repetir: qué importante es no solo la ayuda, sino también que esa ayuda sea fiel, fidelizarla, para que ante catástrofes más o menos inesperadas se pueda responder en el menor tiempo posible. Efectivamente, nosotros tenemos una parte de equipo que está pendiente, es decir, de que haya posibilidad de algún evento, catástrofe natural. Es decir, nosotros los puntos que ha citado, sobre todo, y en este caso en concreto, tanto Siria como Sudán del Sur, están siendo 2 eventos, catástrofes humanitarias muy importantes, y que muchas veces al tener un recorrido tan largo pasan desapercibidas. Es decir, en Sudán del Sur la catástrofe humanitaria es enorme, hay una cantidad de personas que están fuera de... Nosotros los estamos atendiendo en campos de refugiados, y para nosotros es muy importante que se siga hablando, es decir, no nos olvidamos. Es decir, igual que estamos en el ámbito cercano de la fiscalidad, como hemos hablado antes, nosotros tenemos que hacer de portavoces de las personas que tienen un mayor problema para ser escuchadas, y en este caso los conflictos de Sudán del Sur o de Siria son ejemplos de lo que Oxfam Internacional, igual que otras organizaciones, están llevando a cabo, y muchas veces por falta de recursos de los propios gobiernos o de voluntad política de los gobiernos de estos países, incluso de la comunidad internacional.
a romper ese círculo catástrofe y recuperación catástrofe que viven, bueno, pues territorios como el de la República Dominicana, pues azotado por esos ciclones cada 2 años y otros conflictos bélicos, como decíamos, más de una treintena en todo el planeta. Podemos colaborar de muchísimas maneras y Oxfam Intermón hace especial hincapié en que junto a, bueno, pues la aportación económica, el voluntariado, también podemos acudir a esa tienda solidaria, a firmas como Vera Luna, también a la plataforma online en marcaruta.org y también, bueno, pues para seguir haciendo presión dentro del modelo de las coordenadas del sistema neoliberal, campañas como Tras la Marca, que ya en este último número, en esta revista de la que hablábamos antes, veíamos como marcas como Coca-Cola, por ejemplo, pues ya empezaban por lo menos a mostrar públicamente ese compromiso de ir mejorando poquito a poco sus prácticas o alimentos con poder, que ya ha sido apoyado por más de 120.000 mensajes, ¿no? Cerramos la temporada, cerramos el curso, Luis, con, bueno, pues con buenas noticias, con que continúa el trabajo, con que la respuesta por parte de la ciudadanía crece, pero bueno, pues continuando, ¿no? Y pensando en el próximo curso y en seguir dando la batalla, ¿no? Sí, la verdad que agradezco que haga este resumen porque también sirve un poco para echar la vista atrás y ver un poco que todas las campañas que se han llevado a cabo por parte de nuestra organización. Y Alimentos con Poder tuvo mucho auge en la época navideña, pero se ha seguido trabajando sobre ellos. Eran los alimentos que cambiaban vidas. Para nosotros fue una forma de visibilizar los trabajos que hacíamos en 4 o 5 países concretos y ver cómo una generación de personas, sobre todo de niños y niñas que sus padres habían podido mejorar gracias a los alimentos que se podían ir cultivando, pues cómo esa generación de niños y niñas podían haber mejorado sus capacidades y poder salir del círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Junto con ello hay una serie de campañas con las que vamos a seguir muy implicados cuando volvamos en septiembre y yo creo que pueden darnos una perspectiva muy diferente de la crisis también, que nosotros es verdad que es una crisis que nos está afectando mucho y hay muchas personas más en concreto en España, pero que no podemos olvidarnos de que hay países que viven en crisis perpetua, ¿no? Y para nosotros nunca hemos querido entrar en la dicotomía de enfrentar a pobres contra pobres, sino realmente nosotros somos una organización que normalmente ha trabajado en el sur, pero que estamos muy hermanados con las organizaciones que trabajan en España, con las personas que están en situaciones extremas. Y para nosotros es tan importante el pobre de un barrio de aquí cordobés como el que está un problema en Sudán del Sur, ¿no? Y por tanto, para nosotros es una oportunidad que nos brinda Córdoba TV estar aquí y simplemente pues desde un punto de vista igual que has comentado antes con el comercio justo, que lo podemos hacer a través, se puede comprar a través de la página web en Córdoba, ya que en Córdoba no tenemos una tienda física, pero que es un proceso que de mucho tiempo que hace y realmente mejora la vida de las personas. Es decir, estamos demostrados, que nosotros tratamos a nuestros proveedores de una forma diferente a como se suelen tratar, igual que comentabas antes con la campaña Tras la Marca, ¿no? En la que ha puesto de manifiesto que las grandes corporaciones no cuidan a sus cadenas de proveedores y no tienen en cuenta los efectos que tienen, pues tanto en el trabajo de las personas como a nivel de cambio climático, de tratamiento de las tierras, del agua, y eso para nosotros es muy importante. Es decir, que las personas y quienes compramos sepamos qué compramos y sobre todo que podamos exigir, como fue el caso de Coca-Cola o luego de Pepsi-Cola, sí. Es decir, se puede exigir pues, mediante redes un cambio en las políticas de dichas compañías para que tengan en cuenta pues todo lo que se les ha planteado. Bueno, pues invitamos a los televidentes, a los espectadores de Córdoba TV a que visiten esa página web, ese portal de Oxfam Intermón. Y Luis, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros la última semana ya de la temporada 2013-2014 de nuestro magazine, y por supuesto que te emplazamos para que pues nos visites a la vuelta del verano, que sigamos muy de cerca vuestra actividad y que pues podamos aportar también ese granito de arena a esa encomiable labor que realizáis. Muchas gracias y seguro que estaremos a la vuelta del verano con vosotros. Muchísimas gracias, Luis, y feliz verano. Igualmente.